y estamos muy, muy, muy cerca de mi hermosa patria Venezuela. Bueno, Venezuela y Colombia fueron alguna vez un solo país. Bueno, damos entonces gracias a Dios. Nos quedan entonces en este momento, son las 9:11 minutos, nos quedan 49 para hablar de muchas cosas. Lo primero que vamos a comentar en esta hora es, vamos a leer una porción de la palabra que está en Mateo capítulo 12, versículos 38 al 42, y luego haremos un pequeño comentario con relación a esto. Siempre tratamos de mostrar algún instante de la vida ejemplar de nuestro Señor Yeshua, el ungido de Dios, el escogido de Dios, que que nos dé un mensaje. Bueno, obviamente toda la vida del Señor nos da un mensaje, y podemos tomar cualquier porción de la palabra y siempre habrá una enseñanza y un mensaje de Dios a través de su Hijo amado. Así que bueno, esta noche vamos a leer Mateo 12, 38 al 42, y esto también aparece en Lucas 11, 29, 30. Dice esta porción de la siguiente manera. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantaron en el juicio con se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Preciosa palabra del Señor. Bueno, antes de entrar en el tema y antes que se me olvide, quiero saludar al hermano Héctor Toro, que manda por allí un mensaje diciendo que está en sintonía y él está en Venezuela. Bueno, el Señor está reprochando a su auditorio, al auditorio que le está escuchando, que son escribas y fariseos. Él les está reprochando que ellos demandan una señal para creer en él, pero no se dan cuenta que Él mismo es la señal de Dios para este mundo. No hay otra señal. O sea, no es que había que pedir una señal a Él, sino que Él era la señal de Dios. Y demostración de esto hubo suficiente mientras Él no nos visitó, porque, bueno, Él de manera categórica demostró que venía de parte de Dios. Ahora, ¿cuánto cuesta creer en esto? Inclusive en nuestros tiempos. La señal del profeta Jonás fue absolutamente convincente para Jonás y aún más para los de Nínive, lugar donde debe haber corrido muy rápido el rumor de que quien les predicaba en ese momento, o sea, Jonás, había sido expulsado. Si me perdonan la expresión, que es un poco fuerte, pero es la realidad, él fue vomitado por el gran pez a la orilla del mar, y no se lo había comido el gran pez. Esto tiene que haber significado algo asombroso para los de Nínive, y esto tiene que haber favorecido la predicación y el mensaje de Jonás. Bueno, el Seol, al igual que hizo el gran pez con Jonás, no pudo retener al Señor en sus entrañas, y en consecuencia tuvo que dejarle salir. Así como Jonás tuvo una extraordinaria señal porque el pez gigante, el gran pez, lo expulsó en la orilla del mar, más aún el Señor Yeshua, que el Seol, el lugar de los muertos, no pudo retenerle y le tuvo que soltar. Tuvo que soltar las cadenas, si es que hubo cadenas que le sujetaron durante 3 días al Señor, allá abajo en el corazón de la tierra, como dice él.
Bueno, el texto es literal, ¿no? Porque la generación de Jonás se levantará a juzgar a los incrédulos en este tiempo, los que no reconozcan en este momento y los que no han reconocido la señal del Hijo de Dios, o sea, que el Hijo de Dios es la señal, quien pues es el enviado de Dios en representación de Él entre nosotros. En una oportunidad, el Señor le reclamó a los fariseos y a los saduceos, quienes vinieron para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Él respondiendo les dijo, cuando anochece, ustedes dicen buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana dice, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no podéis. Entonces dice, la generación mala y adúltera, dice la generación mala y adúltera, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Esto está en Mateo 16, 1 al 4. Ellos no reconocían la señal de los tiempos que tenían frente a ellos, al Hijo de Dios o Dios mismo, pues, porque Dios fue quien se hizo hombre para habitar entre nosotros. Ellos podían anticipar las condiciones del tiempo, pero no entendían el mensaje del Señor y por ello Él los denunció y los llamó hipócritas, pero aún más, Él les dijo de cuál linaje, de cuál generación venían ellos, porque le dijo generación mala y adúltera. Y esto mismo les dijo a ellos a los escribas y a los fariseos, les dijo la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada. ¿Mm? Bueno, generación mala y adúltera, porque ellos pertenecen a la generación desaprobada por Dios. Esta generación que no viene por su voluntad, sino que viene por obra manipuladora de los ángeles caídos sobre la tierra, cuando fueron enviados entre nosotros. Así pues, que entendamos el mensaje que nos dejó el Señor. Él mismo es la señal, porque Él le dijo, ustedes saben reconocer cuando va a llover o cuando no va a llover, porque ven el cielo, pero no pueden entender la señal de los tiempos. ¿Por qué? Porque el Señor era la señal de los tiempos, era el cambio, eh, 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 el cambio previsto por Dios para las cosas establecidas de antemano, que traería su gracia benefactora en medio de nosotros para salvación de todo aquel que quisiera. Y esta salvación está abierta, mi amado amigo que nos está escuchando en esta hora, en cualquier lugar del mundo donde usted esté. La invitación de Dios para reconciliarse con su Hijo, porque el Hijo de Dios, el Señor Yeshua, es el escogido de Él para la reconciliación. Así que no pierda tiempo, haga esta misma noche, en este mismo momento, haga la paz con Dios. Eh, Metiéndose en su cuarto, hablando con Dios, no tiene que recurrir a nadie, a ninguna persona, usted mismo en su cuarto puede conversar con Dios, pedirle perdón por su vida eh, vivida de manera ligera y despreocupada, haciendo la voluntad de usted y no la voluntad de Dios, y pues pidiéndole a Dios que le ayude en lo que queda del tiempo. Claro, sería aconsejable buscar una iglesia que hable la verdad, porque no todas las iglesias en este momento son iglesias de Dios. Yo diría que son pocas, solamente aquellas que hablan la verdad, porque la iglesia, la casa del Dios viviente, es columna y baluarte de la verdad, según le explicaba el hermano Pablo a su pupilo Timoteo. Le dijo, la casa de Dios es columna y baluarte de la verdad. Es decir, es defensora, porque el baluarte es un lugar de trinchera para defender. Defensora de la verdad. Bueno, son las 9:21.